Dios les bendiga, hermanos. Esta es su hermana Lizzy con una programación más de Hablando Claro. Hoy yo me siento muy contenta y muy feliz, ¿verdad? Yo me siento muy contenta y muy feliz siempre, pero pues hoy me siento muy contenta y más feliz porque pues tengo la oportunidad de entrevistar a un evangelista con un testimonio poderoso que de verdad que como me va a impactar a mí, los va a impactar a ustedes, así que decidí traerlo en el día de hoy. Él se llama Miguel Morales. Dios te bendiga, Miguel. ¿Cómo estás? Dios Bienvenido. le bendiga. Gracias, Lizzy, por la invitación. Estamos más que contentos y agradecidos de poder estar en esta plataforma y espero que sea de gran bendición para cada uno de los hermanos, ¿verdad? Y amigos que nos van a estar mirando y escuchando todo lo que me vas a preguntar en esta noche. Así que vamos allá y esperamos que, ¿verdad?, sea de gran bendición, como dije. Sí, de verdad, cuando, ¿verdad? Decidí entrevistarte, había escuchado de tu testimonio, de verdad que es un testimonio bien poderoso porque en estos tiempos donde está todo esto que es la homosexualidad, que está la cuestión de la ideología de género en las escuelas, que se están promoviendo, ¿verdad? Se está promoviendo mucho la cultura transgénero, lo que es todo esto que tiene que ver con homosexualidad y todo eso en las escuelas, pues tenemos que, ¿verdad? Como yo traigo muchas personas para hablar, para que las personas conozcan y hablemos claro de qué es lo que se está moviendo y cómo tú llegas a este mundo y, ¿verdad? Y el Señor te rescata y ahora eres tremendo evangelista. La primera pregunta que tendría que hacerte sería, ¿de dónde eres? Bueno, soy natural de Río Piedras, Puerto Rico, nacido y criado allá, en la isla. Y ahora pues radico en el estado de Massachusetts. Oh, wow. Te pregunto, cómo fue tu infancia? ¿Tu familia conocía al Señor? Bueno, mira, hasta lo que tengo uso de razón, mi familia le estuvo sirviendo al Señor hasta que yo tenía la edad de 8 años. Soy el niño más pequeño de tres hermanos de una familia más o menos disfuncional. Y, o sea, mis principios fueron cristianos desde muy pequeño. Ok. Y te pregunto, cómo fue tu infancia? ¿Siempre estuviste con tu mamá y tu papá o eventualmente ellos se separan? Bueno, mi infancia fue un poquito no tan buena. Recuerdo que mi crianza fue entre casa de mi abuela en Arecibo, Ok. mi mamá que vivía en Río Piedra y un hermano mayor de parte de padre que vivía bueno, prácticamente en Río Piedra también, pero en otra sección. Y visitaba diferentes hogares y en diferentes tiempos pues estaba en diferentes lugares. Mi infancia como tal, bueno, creo que fue exactamente hasta los 8 años donde tuve una infancia, si lo puedo decir, buena. Dado el caso que dice la Biblia, que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero también la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Creo que eso es una cobertura, es como una promesa que el mismo David está hablando, que Dios le hace al ser humano cuando reconoce a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Cuando le reconocemos, esa cobertura comienza a vivir en nuestra vida, pero entendí y al menos mientras yo oraba en este caminar del Señor, ya después de mayor, después que conocí a Cristo, que todavía no hemos llegado allá, pero bueno, para adelantar un poquito, ya después que conocí al Señor, comencé a orar y a leer la Biblia y comencé a darme de cuenta que esa cobertura está mientras nosotros le servimos al Señor, Lizzy. Pero cuando nosotros decidimos apartarnos de los caminos del Señor y mucho más a esas personas que tienen hijos, estamos sacando a nuestra familia de esa cobertura de Dios y dejándolos a la intemperie para que el enemigo de las almas comience a destruir. Eh,
déjame decirte que a mi corta edad de 8 años fui violado. Eh, no por un extranjero, no por un desconocido, sino por un tío, la misma familia, la cual por primera vez me tomó y comenzó ese episodio de mi vida, fue la que comenzó a cambiar parte de mis pensamientos de un niño. Puedo decir, y en una ocasión, si mal no recuerdo, en mis redes sociales prediqué de que alguien me había robado mi infancia, alguien había robado mi inocencia con este acto de violación, el cual nunca se fue llevado ni a la policía, ni inclusive mi familia comienza a enterarse de todo esto hace poco. Eso quiere decir que cuando eso ocurre en tu vida, tú callaste y nadie se enteró y lo sufriste ahí. ¿Y cómo a la edad de 8 años un niño maneja una situación como esa sin decirle a nadie? Por eso es difícil porque, o sea, primeramente vamos a hablar de la inocencia que hay. Ujú, Segundo, vamos a hablar de el poco potencial que puede tener un niño y el poco adiestramiento como para salir de una situación como esa. Eh, obviamente estamos hablando de unos cuantos años atrás, ujú, cuando todo era un poco más clásico, cuando todo era un poquito más, había mucho tabú, ujú. y hablar en la familia de ser violado era decir, una bomba va a caer en este lugar. Eh, además de que muchas otras cosas pasaron dentro del ciclo familiar y que estos ojitos pues lo llegaron a percibir, pero no, vuelvo y repito, no tenía la capacidad exactamente para poder decir esto no puede continuar. Más sin embargo, lo que hizo fue que comenzó a cambiar mi forma de pensar. O sea, porque no fue simplemente una vez, sino sucedieron varias veces. Y luego, más adelante, en el lugar donde yo vivía en Río Piedra, porque esto pasó en Arecibo, eh, un vecino también comienza a jugar a las casitas y se le ocurrió la gran idea de que yo iba a ser la mamá de las casitas. Entonces, cuando todo esto comienza a suceder, yo dije, realmente yo vine al mundo para ser una niña, no un niño. Ah, Y es aquí donde más adelante vamos a poder desarrollar un poquito, conforme al tiempo, ¿verdad? Un poquito eso, el por qué hay muchos que hoy dicen que nacieron así. no, de verdad que estoy de verdad que impactada porque imagínate todas estas cosas que pasaron a tu vida. Una de las preguntas que tenía era que cómo entras al mundo de los homosexualismos, pero imagínate con todas estas cosas que te empiezan a pasar, tu mente empieza a cambiar. Sí, pero no exactamente entré en un mundo de homosexualismo, si así lo puedo decir, si así lo Ok. pudiera describir, ya que cuando realmente entré a lo que es el mundo de la homosexualidad, comenzó el travestismo, comenzó entonces lo que es el transgénero, y a pesar de que es una sola palabra, cuando se habla de homosexual, un hombre que le gusta a otro hombre, pero tiene muchas etapas en las cuales algunos les gusta identificarse como una mujer por cierto tiempo, otros quieren ser mujer todo el tiempo, y así en diferentes etapas pues se van desarrollando. Así que el hecho de que había sido violado no quería tampoco decir que yo estaba entrando, bueno, si lo vamos a decir literalmente, porque en lo espiritual, obviamente, ¿verdad? Que tenemos la capacidad ahora para poderlo hablar de esta Ujú. forma. Obviamente en el mundo espiritual ya estaba entrando en un mundo de homosexualismo. Eh, compré un libro hace un tiempo atrás llamado Transferencias de Espíritu. Y este libro trae ciertos testimonios y entre ellos cómo un espíritu inmundo puede transferirse de un inmundo a una persona que se descuida. Porque obviamente la persona que ora, que se mantiene buscando a Dios, no va a transferirse un espíritu tan pronto como alguien que está vulnerable, ¿verdad? Que no tiene la cobertura de Dios. Por ende, pienso que no exactamente entré a un mundo de homosexualismo en el momento en que soy violado, sino un suceso o un principio
para entonces decir de lo que venía. Okay. Bueno, de lo que busqué información, ¿verdad? Para tenerte aquí con nosotros y entrevistarte, de verdad que estaba viendo uno de los videos de par de minutos de la cuestión de YouTube y había, ¿verdad? Me interesó la parte de tu historia de que nos estabas contando de que te mudas con tu mamá y te mudas a Río Piedra y estás en Río Piedra. ¿Cómo fue ese tiempo que estuviste viviendo ahí en Río Piedra? ¿Fue un buen momento? ¿No? Bueno, ahí donde me crié estaba mi papá, estaban mis dos hermanos mayores, estaba yo juntamente con mi mamá trabajaba, mi papá también, prácticamente estábamos a la intemperie, mis hermanos y yo, mi hermana siempre quiso estudiar, mi hermano y yo pues estábamos un poquito más vaguitos para ir a la escuela, eh, más obviamente, aunque en aquel tiempo no se le llamaba bullying, pero también estaba el bullying, el que aún en la calle donde yo vivía me gritaban cosas, y obviamente pues uno dice que no, uno quiere negar todo lo posible, y mucho más para aquel tiempo. En este tiempo pues la cosa es un poquito diferente. Eh, Perdón. A la edad de 12 años mis padres deciden divorciarse. Y como dije, el tiempo nos apremia. Deciden divorciarse. Mi mamá es la que trae aquella carta de divorcio para aquel tiempo. Ahora no, ahora automáticamente cualquiera se puede quedar en su casa y lo divorcian en minutos. Ujú. Mi mamá trajo aquel papel, mi papá lo firmó, y automáticamente llegó el divorcio. Yo me quise ir con mi mamá, mis hermanos se quisieron quedar con mi papá. Mi mamá ahora se muda para Cataño y ahora en Cataño iba a empezar entonces una etapa nueva en mi vida, un lugar diferente donde yo nunca había estado, sin mis hermanos, aunque fuera para pelear, sin mi papá, aunque no era un papá autoritativo, o sea, no tenía tanta autoridad. eh, y muchas cosas iban a quedar atrás, recuerdos, vecinos, las casitas, eh, y cuantas otras cosas. Y allí en Cataño comenzamos a vivir entonces nuestra nueva vida. Ahora levantarse más temprano, mi mamá todavía no tenía un carro propio, había que coger transportación pública para entonces llegar a Santurce, que era donde mi mamá trabajaba, para entonces yo empezar una escuela nueva en Santurce, y así pues comencé a desarrollar pues un poco más lo que era un poco más de libertad y ver cosas diferentes que ya yo no, o sea, no había visto antes. Obviamente ya tenía como 12 años. Recuerdo que en un descanso, que fue parte de lo que escuchaste en el video, perdón, eh, pa- eh, me acuerdo que en aquella mañana que nosotros estábamos descansando, yo de la escuela y mami del trabajo, eh, dice que, o sea, la vecina nuestra de nuestra mano derecha, allí vivía con sus hijos, unos hijos discapacitados, su esposo, ya eran gente mayor de edad, pero alguien entró por aquellos portones en aquella mañana casi rompiéndolo con una algarabía bien puertorriqueño. Eh, la voz bien alta, y allí pues nosotros como buenos puertorriqueños pues también nos asomamos en la ventana, y la vecina pues también se percató de que nosotros estábamos mirando y llamó a mi mamá, obviamente que era la persona mayor, para presentarle en aquel momento quien entró a su casa, que era su nieto, un hombre de algunos 30 y pico de años, un hombre casado, un hombre con dos hijos, pero obviamente como lo estábamos conociendo, no conocíamos su pasado. eh, y recuerdo que le conocimos, y aquel hombre comenzó a ser un buen amigo de nuestra casa. Aquel hombre parecía que era una gran bendición en medio, un oasis en medio del desierto. Pero hay momentos en que nosotros como hijos de Dios, hay algo que se llama el discernimiento de espíritu, que es algo muy esencial en este tiempo del 2022, mucho más. Aquellos hermanos que nos miran, es la recomendación que yo le pudiera dar de todo lo que voy a hablar, el discernimiento de espíritu. ¿Quién entra a su casa? ¿Con quién andan sus hijos?
¿quién lo visita a usted? Porque no sabemos, ¿verdad? Dice un refrán, caras vemos y corazones no conocemos. Y este hombre se identificó que trabajaba, que era espiritista, trabajaba con Mesa Blanca, comenzó a hacerse muy amigo de nosotros. Y yo recuerdo que ya pasado el tiempo, nos encontrábamos muchas veces en grupo y de momento pues, los grupos comienzan a dispersarse y quedábamos él y yo. Y él me decía, como por primera vez me acuerdo que decía, yo te voy a llevar a un lugar donde yo estoy seguro que donde yo te voy a llevar, tú te vas a identificar. Yo estoy seguro que donde yo te voy a llevar, tú vas a ver lo que hay allí y te va a gustar. Va a ser un lugar donde tú de allí no vas a salir. La Biblia dice que el poder de la vida y la muerte están en nuestra lengua. Con nuestra lengua nosotros atamos y con nuestra lengua nosotros desatamos. Con nuestra lengua nosotros maldecimos o nosotros bendecimos. Entonces, es ahí donde la palabra que sale de nuestra boca tiene que ser medida antes de salir para que haga un efecto o positivo o negativo. Y aunque a lo mejor en este momento no se veía como algo que pudiera ser tan tremendo para un futuro, pero sí puedo decir que prácticamente estaba siendo atado a una palabra que salía de la boca de este hombre. Con él aprendí a trabajar en la mesa blanca de espiritismo, mesas blancas, naranjadas, marrón, negras, todo es lo mismo. Se está trabajando con ídolos, donde la Biblia dice y condena, porque dice que en la Biblia que le servimos a un Dios celoso y que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, Él me enseñó a trabajar con todas estas cosas y recuerdo que es aquí entonces donde realmente entro a lo que es la vida de homosexualismo. Aquel hombre me llevó a un lugar en el pueblo de Cataño, en un lugar llamado La Sombrillita para aquel tiempo. Caminamos hasta el pueblo y allí él me iba diciendo prácticamente las mismas palabras que ya dije, que aquel lugar me iba a gustar, que de allí nadie me iba a sacar, que yo me iba a identificar, cuántas cosas. Y recuerdo que cuando llegamos a aquel lugar, que allí en una esquina había un grupo de muchachas con una algarabía tremenda, pero la situación era que las voces que salían de su boca no compaginaban con su cuerpo. Muchachas, pelos largos, pero unas voces masculinas. Y yo recuerdo que cuando entremos a aquel lugar, aquí en aquella esquina, eran hombres vestidos de mujer que se estaban prostituyendo, unos porque tenían vicios de alcohol, unos porque tenían vicios de drogas, unos porque los habían botado de su casa, otros porque no habían comido y en diferentes situaciones. Hoy por hoy hay muchos padres que aceptan a sus hijos y los apoyan y yo con esto no quiero decir que, ¿verdad? Estemos en pos del pecado, pero más adelante se van a dar cuenta el por qué yo realmente llegué a la iglesia. Yo creo que si un padre y una madre, que es el amor mayor que uno puede tener como ser humano en esta tierra, somos desechados por ellos, ¿quién entonces nos va a brindar un amor? ¿Quién entonces nos va a brindar un apoyo? Entonces la pregunta sería, ¿quién entonces va a estar por nosotros? Si no tenemos el apoyo, bueno, por lo menos esta ha sido mi experiencia, es por lo que yo voy a hablar. Si el apoyo de mi madre, a la cual le di tanto dolor de cabeza, no hubiera estado ahí, yo no estuviera aquí tampoco hablando en esta noche. Definitivamente, pero algo que me llama la atención, cuando ese señor empieza a decirte todas estas cosas, ¿tú en algún momento le habías comentado a él que tú tenías inclinaciones de que te gustaban los hombres o algo? Porque, o sea, ¿cómo él pudo saber o era porque se te podía notar que él Bueno, vio? tal vez se podía notar porque yo siempre tenía el pelo en mis hombros, ya me lo pintaba de colores más o menos que se podía notar que no era un color natural. Y el problema de este hombre es que este hombre, como dije, cuando al momento que lo conocimos no sabíamos quién era él, pero este hombre ya había estado preso por violación de niños.
Ok. O sea que independientemente si sabía o no sabía, ya yo era una presa para él. Ujú, exacto. Ya yo iba a ser una presa para él, la cual ya él había puesto sus ojitos. Y entonces, pues, ¿qué le costaba que enseñarme un camino eh, erróneo para Ujú. entonces él poder entrar a ser de las de él? ¿Y qué edad tú tenías en ese momento en que él te lleva a ese lugar? Ya estaríamos hablando como de unos 13 14 años, cuando yo entonces empecé a vivir un poco más abierto en esta situación. Y en ese momento, cuando llegas ahí a ese sitio, ¿te gustó el ambiente o dijiste que hiciste trayéndome aquí? Yo no me siento bien aquí, ¿no? Bueno, creo que como niño, como un niño con un juguete nuevo, Ok. eh, con la falta de mis hermanos, con la falta de mi papá, ahora mi mamá tenía un nuevo novio, eh, yo no aceptaba la relación tampoco. Quería comenzar a vengar la ruptura de la casa. Era el propósito. Al principio el propósito era vengarme por lo que había hecho, porque yo la había visto a ella venir con ese papel y por culpa de ella ahora estábamos viviendo fuera de la casa, fuera de la familia y de alguna manera pues yo pensaba que tenía que hacerle pacto. Pero de una vez que entré a aquel grupo, apareció alguien que le dijo a este señor, otra, esta es una nueva. Allí comencé a ver lo que estaba sucediendo, comencé a ver que estaban bebiendo, que estaban haciendo drogas de diferentes clases, viendo cómo se subían y se bajaban de los carros. Regresamos a la casa. eh, Recuerdo que nuevamente nos mudamos, allí mismo en Cataño nos mudamos a un lugar más económico, eh, bastante deteriorado. Y la situación económica ahora era un poco difícil porque mi papá automáticamente se olvidó prácticamente de que tenía un tercer hijo, de que también teníamos necesidad, solamente el sueldo de mi mamá para pagar el arrendo de la casa, las utilidades, la comida. La comida era cuando sobraba dinero, entonces ella compraba comida y comenzamos a vivir situaciones bien difícil en aquel momento. Y recuerdo que después de todo, de ver todo esto que estaba sucediendo, yo comencé a escaparme de noche. Yo comencé a escaparme de noches y comencé a bajar a aquella esquina, porque yo decía, si aquellos hombres que están allí, ninguno se ha muerto, yo tampoco me voy a morir. Pero tengo que ayudarle a mi mamá. Por ahí hay un refrán que dice que muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. Y Ujú. en este momento yo estaba empeorando la enfermedad que había en el hogar, que era una necesidad que había, pero ahora con mis acciones yo lo iba a poner. Pero a mi corta edad tampoco lo pensaba de esa forma. Estoy pensando así ahora de adulto. Pero en aquel momento yo decía, de alguna manera tenemos que salir de esto, de alguna manera hay que comprar comida, de alguna manera tengo que ayudarle a pagar la luz a mi mamá. Yo también vivo en esta casa y comencé a bajar para allá. Iba allá, me robaba la ropa de las vecinas, le robaba la falda, le robaba la blusa. Llegué, la primera vez que llegué a aquella esquina, llegué, allí me maquillaron y me enseñaron. Uno de ellos se encargó de decirme cómo yo me iba a prostituir. Y comencé a prostituirme exactamente como lo estaban haciendo ellos en aquella esquina. Comencé a darme aquella vida y entonces literalmente y espiritualmente sí que ya ahora había entrado en este mundo de la homosexualidad. Eh, me envolví y comencé a llevar mis pensamientos un poco más allá de lo que simplemente estar en aquella esquina. Wow, y a la edad que tenías me dijiste que eran 14 cuando empezaste a Ya prostituirte. más o menos entre 14 a 15 años ya estaba entonces bajando a la esquina, vestiéndome de mujer escondida de mi mamá. Eh, pero yo creo que la madre siempre sabe. O sea, una madre puede tener sus hijos a su lado y sabe. Siempre tiene, vamos a decirle, sospecha, pero es ese sentido de madre, de saber que algo anda mal con ese hijo. Ujú.
Y ella pues más o menos, como decimos, pues ya se imaginaba el asunto, pero no estaba tan segura. Inclusive ella salía a veces de madrugada desde de mi casa con una amiga, iba y me buscaba en la esquina y mis buenos amigos me escondían. Ahí viene tu mamá, escóndete, escóndete. Yo digo que amigo que ama te reprende, Ujú, te dice no lo haga, pero pues los amigos que nos encontramos en la calle mejor te dicen hazlo para que estés en el momento. ujú. Wow. Y en ese momento cuando, ¿verdad? Que entras a esto de que te empezaste a prostituir, fue algo que fue fácil para ti porque tienes 14 15 años, como un niño, porque es básicamente un niño, como un niño llega a ese punto de encontrarse, me imagino que quienes iban ahí eran adultos, con este adulto que tú no conoces y que tú te vayas con esta persona, tú sabes, fue O sea, algo. es como, yo creo que en esa parte de la juventud todo es igual. Llega el momento donde nos creemos héroes, nos Ok. creemos que podemos con el mundo. Ujú, Eh, los que estábamos viviendo quizás una vida no tan buena, vuelvo y repito, y valga la redundancia, eh, llegar a mi casa y no encontrar esa figura paterna, aunque prácticamente, aunque estaba, no lo veía, porque no tenía la autoridad como de padre. ujú, Pero, o sea, entonces llegar a mi casa, no ver a mis hermanos, a mi hermana, la cual le robaba las muñecas, a mi hermano, el cual le rompía los carros, encontrarme solamente con mi mamá, ahora una situación tan difícil que no había, a mi corta edad, no la había vivido antes, ver el desespero quizás de una madre entre qué hago con un sueldo tan pequeño, estamos hablando de Puerto Rico para los años 80 90. ujú, O sea, como algo difícil si pudiéramos decir, de explicar así en palabras tan suaves. Eh, y yo decía, pues entonces algo tengo que hacer. O sea, el pensamiento mío no era si me llevan y me matan, si me llevan y me ujú. enfermo. Mi pensamiento no era si me veía bien o me veía mal. Mi pensamiento era buscar dinero para ayudar. Ok. Pero a la misma vez, darle por la cabeza a mi mamá por lo que había hecho. Wow. O sea, estaba entre una ayuda con rebeldía, si lo vamos a poner de esa forma. Ujú. Que lo estabas haciendo porque básicamente tú vivías en la casa, pero tenías algo, ¿verdad? Como algo que tenías en la mente con tu mamá, porque básicamente por culpa de ella era que estabas pasando lo que aparentemente pues tuviste que hacer, porque Exacto. si ella no hubiera traído el papel como tú dijiste, todavía estuvieran viviendo en familia. Sí. Y era lo que yo pensaba y decía, no, pero ¿por qué? Si ahora la nevera, nuestra nevera está vacía y la de ellos está llena. Eh, la puerta de nuestra casa no es segura y la de ellos está bien, bien asegurado. Las camas casi no sirven y las de ellos son nuevas. Ujú, O sea, ¿qué está pasando aquí? Y en medio de toda esa rebeldía, recuerdo que en una conversación que tuve con un buen amigo mío, me pregunta que qué yo pensaba hacer para el futuro. Y yo pues no entendía tampoco las preguntas y me dijo, si comienzas a ingerir hormonas desde ahora, en tu desarrollo, en vez de desarrollar un cuerpo de hombre, a desarrollar un cuerpo de mujer. Y yo comencé a la corta edad de 15 16 años de ingerir hormonas femeninas, eh, para cambiar lo que era toda mi apariencia física exterior. Por eso yo a veces escucho gente que dicen que nacieron así, otros que tienen un cuerpo equivocado. Yo no, no creo mucho en esas versiones por lo vivido. O sea, para cambiar para cambiar toda la imagen de exterior, comencé a ingerir aquellas hormonas y hasta que el día que mi mamá se enteró y yo dije, bueno, pues esto es lo que hay. De aquí en adelante no me des más dinero, encárgate de lo tuyo, yo me encargo de lo mío, no me tienes que mantener, simplemente déjame una habitación en tu casa si quieres, si no, pues yo me voy para la calle. ¿y a qué Y edad fue que ella se enteró? entre 14 15 16 entre 14 a 16 por ahí, no recuerdo bien exactamente. Wow.
Ya tenía mi cabello largo, cambiado, ya un poquito de algunos cambios que me había hecho, más ya las hormonas estaban comenzando a hacer efecto, en los cuales comenzó a salir pecho, que el cuerpo comenzó a cambiar, la apariencia, las facciones todas comienzan a cambiar, eh, y ya aquel medicamento estaba haciendo el efecto que queríamos que hiciera, porque ya no querían, ya no quería estar, por el consejo del buen amigo, ya no queríamos estar, ya no queríamos que yo estuviera allí pareciendo un hombre, sino una nena. Ok. ¿Y te hiciste alguna cirugía estética o? No, nunca, nunca llegué a una cirugía de ninguna clase. Nada, nada estético de cambiarme nada, ni en la cara ni en el cuerpo. Ya luego de esto, pues entonces es aquí donde comienzo a conocer amistades, donde trabajaba en diferentes discotecas, clubes nocturnos, haciendo este show de travesti. Y entonces comenzaron a enseñarme a cómo trabajar en el show de travesti, cómo era que tenía que actuar, qué tenía que hacer. Y entonces comencé a darme a esa vida. Cambié un poquito la prostitución por hacer algo más productivo y menos peligroso. Mi hermana mayor, recuerdo que ya como a los 17, cuando yo tenía como algunos 17 años, ella decide venir a vivir cerca de mi mamá. Se muda a Cataño, después mi hermano se mudó para Cataño, mi papá se volvió a casar, eh, más adelante mi papá muere, nos quedamos prácticamente pues con mi mamá. Mi hermana se casa, tiene su primer hijo, salen de Puerto Rico, por una invitación que le hicieron a mi cuñado, llegan a Massachusetts, y de ahí entonces que mi hermana, alguien en un día le toca la puerta de su casa y ella pues cuando abrió apareció aquella hermana repartiendo tratados, la invita a la iglesia y después de varias veces, usted sabe que la gente cuando uno le invita a la iglesia dice, no, el domingo yo voy, ella mató los pajaritos, mató los gatos, mató los perros, mató la familia entera y entonces después fue que llegó y el día pues que llegó a la iglesia fue que allí se convirtió, le dijo a su esposo, no podemos más, vamos a darle nuestro corazón al Señor y allí comenzó mi hermana a servirle a Dios. Y en el caso tuyo, pues, seguías en Puerto Rico en todo lo que estabas haciendo. ¿En algún momento tu papá se enteró de la vida que tú llevabas? Que yo sepa, que yo sepa, que yo sepa, fíjate, Ujú. todavía hasta esta altura me estoy preguntando si algún día supo. eh, una vez que salimos de la casa de mi papá, yo casi no lo quise ver. No volví allá, visitaba de vez en cuando y hasta el día de su muerte que lo fui a ver al hospital, eh, ya luego después que lo volví a ver estaba en una caja de muerte, un féretro. Ok. ¿Y Eh, en algún momento cuando estabas en este mundo ¿verdad? En principio de prostitución, que después, ¿verdad? Vuelves y te conviertes en travesti, en algún momento, en esos momentos en que estuviste en esa vida, ¿pensaste o te acordaste que en algún momento habías ido a una iglesia, te acordaste del Señor, tenías algún temor del Señor o simplemente pues vivía pues tu vida así, como dicen, viviendo la vida loca, sí? Mira, yo creo que todo el que todo el que conoce al Señor, eh, creo que todo el que conoce al Señor, en algún momento de su vida, en medio de su lujuria, se acuerda de Dios. Eh, y hoy por hoy estamos viendo eso en todas las esquinas. Gente que se apartan, eh, y del Señor y luego tú los escuchas hablando de la palabra. Si tú estás apartado y hablas de la palabra es porque te acuerdas de Dios, es porque te acuerdas de la palabra. Ujú. Y yo daba una anécdota, o sea, di un corto testimonio en una escuela bíblica de nuestra iglesia donde yo decía que había ido un viaje a Florida para unos asuntos personales y en medio de aquel lugar que fui con otra persona, por supuesto, a ayudarle.
Llegó, estábamos hablando con una dama y de momento apareció otra dama en el lugar donde estábamos y ya estaba un poco tomada y aquella mujer comenzó a predicar en medio de su situación, en medio de sus circunstancias y ella decía, yo sé que yo estoy mal, yo sé que yo estoy lejos de la iglesia, pero estoy cerca de Dios. Y aquella mujer predicó. O sea, creo que con esto te quiero decir que creo que en algún momento de nuestra vida llega momentos que tú estás tan ocupado haciendo una cosa y la otra, pero va a llegar un momento donde te vas a encontrar tú contigo. Me explico, o sea, tú contigo, tú te vas a encontrar solo donde tú vas a decir, estoy solo. Y te va a llegar a la mente, o sea, hubo un sacrificio en la cruz, te llevaron cuando chiquito a la iglesia, tú eres un hombre y eso era algo que mi mamá me recalcaba cada rato. La gente te dice, Sara, te puedes ver lo más linda que tú quieras, pero tú eres mi hijo y cuando yo di a luz un varón y varón hasta que te mueras será. Así que eso de los labios de mi mamá nunca cambió. Mi mamá nunca me llamó por otro nombre que no fuera Miguel. Y lo dijo, o sea, y me lo dijo varias veces. Un varón naciste y un varón te vas a morir. Y nunca cambió lo que fue su lenguaje. Hay gente que cambia el lenguaje y los mandan, los entierran vivos. ella, Ujú. ella, ella no, ella no. Y sí, creo que sí, en varias ocasiones me pasó que sí pensé en que todavía Dios existía. No, y que te mandó a la señora que estaba picadita para que te diera una predicación ahí y No, te ya, acordaras de, ¿verdad? no, esto fue ahora de ahora de convertido. Ah, ok. Eso No, fue, eso yo fue pensé hace que era en ese poco. momento. Eso fue hace poco. No, y déjame decirte que en una de las esquinas donde yo me paraba en Puerto Rico, la 65 Infantería, había una iglesia cerca que se escuchaban todos los servicios. Y nosotros en la calle y el servicio allá atrás sonando a todo lo que da. Wow. Así que de la mano de Dios no nos vamos a escapar nunca. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, no importa dónde se vaya, qué haga, bueno, el mismo David decía, si debajo del mar fuere, allí estás tú. O sea, David entendía que donde no había un lugar donde esconderse para que la presencia de Dios nos reencuentre cuando tiene un proceso con nosotros o Ujú, un propósito con nosotros. ujú. Que Luego de, independientemente estabas ahí, el Señor estaba cerca. sí, entonces imagínate, ahora mi hermana se convierte. Mi abuela, después de casi 60 años de edad, sale de Puerto Rico por primera vez y llega a casa de mi hermana se la lleva en la iglesia, mi abuela se convierte. Mi tía sale de Puerto Rico, llega a casa de mi hermana se la lleva a la iglesia, mi tía se reconcilia. Llegan mis primos de Puerto Rico a casa de mi hermana se los lleva a la iglesia, se convierten al Señor. Y según iban llegando de Puerto Rico, llegaban a casa de mi hermana y allí se unían. Y encima de eso había un grupo en la iglesia llamados el Escuadrón de Vida Espiritual de la Iglesia. Un grupo de hermanos que martes, jueves y domingo a las 6:30 de la mañana ya estaban orando en el altar. Clamaban por la familia, clamaban por la iglesia y de ese grupo salió una profecía para mi vida. Pero es difícil que cuando nosotros oramos por nuestros familiares y nos tornamos hacia atrás a mirar el familiar, es cuando peor se ve la situación. Ujú, Pero es ahí cuando Dios dice, mira, por peor que tú veas las cosas, por difícil que tú veas la situación, es ahora cuando yo estoy obrando a tu favor. Es ahora cuando yo necesito que te pares en la fe realmente, en la que aún nunca has tenido, para que tú creas que yo voy a obrar. Y mi familia veía Puerto Rico, entonces ahora no simplemente prostitución, no simplemente show de travesti, ahora también estoy modelando ropa de mujer y dándome yo a conocer también. por toda la isla como modelo, como travesti y otras cosas más. Wow.
Entonces, mi mamá tuvo dos niñas después con esta otra nueva relación que tuvo. Las niñas crecieron, obviamente nos mudamos de Cataño, nos fuimos para Atorrey. De Atorrey, entonces ya que las niñas tenían como 8 años, si no, mi mente no me es infiel, mi mamá sale a los Estados Unidos para casa de mi hermana. No te rías, Lizzy. Mi hermana se la lleva para la iglesia y mi mamá también se reconcilió. Wow, es que me da gracia porque cuando dijiste la llevó a la casa de la hermana, pues yo dije, pues esto es que olvídate que la va a llevar a la iglesia también. Se reconcilió mi mamá, se unió al grupo de oración. Mi mamá regresó a Puerto Rico a buscar la ropa que le quedaba y regresó para atrás. Se quedó aquí en Massachusetts, comenzó a unirse al grupo de oración. Dicen que un día se fueron a casa de mi abuela, pero antes de que este suceso de mi abuela pasara, en Puerto Rico yo trabajaba, yo también llegué a participar como voluntario de un lugar llamado Fundación SIDA. Se trataba para aquel tiempo cuando el SIDA salió, que era una devastación. Y recuerdo que yo me fui como voluntario y uno de los médicos me enseñó un folleto el cual tenía toda la información de una persona con HIV y con SIDA. Son dos cosas diferentes. Uno es la enfermedad y otro es el virus. Y recuerdo que entre todo lo que había visto algunos síntomas y algunas cosas que al paciente le pueden dar. Y yo recuerdo que en un día yo salí, me fui para la calle, no tenía nada que hacer, simplemente me fui a pasear. Y cuando regresé a mi casa, yo recuerdo que yo me comencé a desnudarme frente a un espejo bien grande que yo tenía y comencé a mirarme y comencé a llorar. Y en aquel momento lo único que me venía a la mente, para hacerte la historia corta, era que yo me iba a morir de sida porque yo estaba bien delgado. Yo mido 6 pies 1 pulgada y si yo pesaba 150 libras para aquel momento era mucho. Wow. Bien delgado y todo era por el modelaje. Y yo recuerdo que yo comencé a decir, yo en mi mente empecé a pensar que yo me iba a morir de sida. Dice, ya me llegaron mis días, yo me voy a morir, yo estoy bien flaco, yo me voy a morir. Y yo me comencé a ver manchas en la espalda que yo no tenía. Yo recuerdo que esa madrugada yo me quedé despierto. En la mañana siguiente llamé a mi mamá, hablo con mi mamá y le dije, yo creo que yo parto. Y ella dijo, ay, mismo, pues mira qué bueno, si vienes, aquí tengo un cuarto para ti, te quedas ahí. Y dije, no, pero yo estoy hablando de una partida de ir para tu casa. Yo creo que yo me voy a morir. Y mi mamá lo único que salió de su boca por el teléfono con el que yo la estaba escuchando fue un gloria a Dios que por poco me lo rompe. Y yo decía, mi mamá realmente se metió con esta gente de la iglesia, se volvió loca. Mi mamá, olvídate, ahora está con los aleluyas. Y mire que diciendo que gloria a Dios porque yo me voy a morir. Lo que yo no sabía era que antes de esa llamada, no recuerdo bien si fue un mes antes de esa llamada, donde el grupo de oración fue a casa de mi abuela a orar. Y la líder del grupo, el Señor la levantó y fue a la ventana, tomó una foto y dijo, esto que ustedes ven aquí, el Espíritu Santo me dice que es un hombre. Y la foto era una chica con los pechos casi por fuera, el pelo rojo casi por acá, por la espalda. Y entonces dicen que todas miraron a la hermana como quien dice, se habrá quedado dormida orando mientras oraba. Pero el Espíritu comenzó a hablar por la boca de esa mujer. Y decía, en un año yo lo traigo a mis caminos. Y para que ustedes sepan que soy yo, Jehová, el que está hablando, voy a poner en la mente de él que va a pensar que está enfermo de SIDA y ustedes sabrán que el tiempo está cerca. Cuando yo llamé a mi mamá y le dije que yo tenía SIDA, qué mejor confirmación que esa. Y recuerdo que eso fue para el año 95, finales del 95. Y en el año 96, en enero 16 del 96, yo estaba montado en un avión para ir desde Puerto Rico hasta Massachusetts. Y simplemente, Lizzy, lo que faltaba era que alguien gritara ya su nombre y todo el avión completo iba a decir Gloria, lleno de cristianos. Wow. Lleno de cristianos.
¿Por qué lo sé? Bueno, porque el día que me convierto y comienzo a visitar la iglesia, la mitad de la gente que estaban en aquel vuelo estaban en la iglesia donde yo llegué. Porque es que Dios es así. Ujú. Cuando Dios tiene un plan, cuando Dios, es que él es Dios. No, esto no hay que discutirlo. Él es Dios. Él va a preparar todo lo que sea posible para que los tuyos, por el cual tú has orado, has ayunado, has vigilado, has botado lágrimas, para que ese propósito se lleve a cabo. Y llegué y no fue tampoco tan fácil porque entonces aquí en Estados Unidos comencé a viajar para Nueva York y volvía. En Nueva York comencé a prostituirme otra vez, comencé a bajar para acá, para Massachusetts, hasta que estaba llegando el mes de junio, para la fecha del día 9 de junio. Y mi mamá me invitó a una campaña que iba a ver cerca de donde yo vivo, un lugar llamado el Biggie, y venía el evangelista Gille Ávila y me dijo, yo quiero que tú vayas conmigo a una campaña donde viene el evangelista Gille. ¿Tú te acuerdas de Gille? Que tú eras chiquitito, pero tú te acuerdas, ¿verdad? Y yo pues le dije que sí, porque hasta lo último donde Gille no se escuchaba. Ujú. Y yo decía, si yo le digo que no a ella se va a sentir mal. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de todas las cosas que han pasado, nunca me ha votado. Nunca me ha dejado, nunca me ha negado un plato de comida, nunca me ha rechazado, nunca me ha negado como su hijo. Siempre ha estado a mi lado, siempre me ha estado dando la mano. Y si yo le digo que sí, va a pensar que yo me voy a convertir. Entonces estaba en un dilema, pero yo dije, bueno, vamos a decirle que sí. Y Pero llegué en a aquella ese, pero en ese perdón, momento, perdona que te interrumpa, en ese claro. momento, cuando estás en esa situación, ya habías trabajado la parte de que ya la habías perdonado, ¿verdad? A tu mamá por todo lo que había pasado todavía. Sí, he brincado muchas cosas, muchísimas cosas las he brincado porque, como dije, el tiempo, sé que tú haces así, pero también pues hay que limitarse el tiempo. Y todo aquel que va a ver el video, pues también va a querer, ¿verdad? Y podemos llegar a donde sea y dar el testimonio más completo. Pero sí, ya la situación había cambiado, ya la forma de pensar ya había cambiado, inclusive eso había cambiado desde el momento que las niñas nacieron, con la primera fue una guerra, yo le hice la guerra hasta lo último, que hoy por hoy ven a la nena, a la muchacha o a la señora, porque ya no es una nena, eh, ven a la nena y dicen, ustedes son dos gotas de agua, definitivamente, porque mi mamá era la que estaba embarazada y yo era el que tenía la mala barriga. A mí me dio con ella, yo le hice la guerra, yo quería que ella, prefería que ella voltara la nena o el nene, lo que fuera. Yo no aceptaba al papá de la niña en mi casa. Bueno, hice una guerra tremenda. Ya después que la niña nació, siempre estábamos prácticamente en el hospital con la niña con asma. Yo le decía a mi mamá, mira, vete, yo me quedo con la nena en el hospital, amanecete tú durmiendo y yo me amanezco con ella aquí. En la mañana levántate temprano y ven al hospital. Y entonces ya después de ahí me encariñé, llegó entonces la segunda nena y entonces ya pues yo la ayudaba muchísimo con las niñas y ya pues aquello que yo sentía como de venganza y de quererle hacer tanto mal, pues ya no lo tenía tan presente en la mente, sino que tenía otros propósitos ya de verme más linda, de ser más modelo, ser más mujer, de buscar una apariencia más femenina. eh, y ya pues no tenía ese pensamiento tan enfrente de todo lo demás. Y ya entonces cuando ella me hace la invitación a la campaña, pues definitivamente pues le dije, pues vamos, pero acuérdate que yo simplemente voy a acompañarte y llegamos a aquella campaña y de aquella campaña salí con Cristo en mi corazón el día 9 de junio de 1996. Wow. Así que ¿Hace cuánto? Eh, algunos añitos. No, de 26 verdad, wow, 26 años. pero eso es algo grande porque lo que el Señor ha hecho contigo hace veintitantos años y todavía
y todavía le estás sirviendo, así que eso fue algo, ¿verdad? Claro, o Impactante sea, para no, tu no, vida. es como yo siempre, donde quiera que yo voy a predicar, yo siempre presento el evangelio y siempre hago mucho hincapié de, o sea, venimos a los pies de Cristo, no es que vamos a echar alas, no es que vamos a andar por las nubes, vamos a seguir siendo seres humanos eh, en medio de muchas situaciones imperfectos, buscando eh, un cambio, buscando cambiar cada día más en el camino del Señor y ser mejores seres humanos. O sea, nos vamos a encontrar con muchas cosas en el Evangelio también. O sea, la misma Biblia dice que no todo el que dice santo, santo va a entrar en el reino de los cielos. Yo me imagino que tampoco el que está en la iglesia que dice santo, santo, ¿verdad? Quizás sea, algunos van a entender como si le estoy dando una mala promoción a la iglesia, pero como cuando los de afuera hablan de la iglesia, se dirigen a nosotros como que somos unos ángeles. Mire, yo me puedo quitar esta camisa y darle la espalda para que usted vea que no hay alas. O sea, estamos luchando por una salvación, estamos luchando, ¿verdad? Por ser mejores cristianos cada día. En medio de esta humanidad, poder servirle a Dios de todo corazón y estar lo más firme que podamos en sus caminos. Han venido guerras, han venido pleitos, han venido días buenos, han llegado días no tan buenos. Como sale el sol, también llueve, y en el lugar donde vivo, pues también neva. Así que hay el tiempo, el tiempo cambia. Lo que no debemos de cambiar somos nosotros en medio de las circunstancias de nuestras vidas. Eh, y no ha sido fácil, vuelvo y repito, las luchas llegan, las pruebas llegan, las batallas llegan, hay momentos en el que ya alcanzamos la flor, pero para alcanzar la flor tenemos que agarrar unas cuantas espinas, o sea, en medio de todo, pues 26 años. ¿Y se te hizo fácil en el momento en que recibes al Señor de transicionar, de que pues de mujer se te hizo fácil volver otra vez a ser Miguel después de tantos años de estar, ¿verdad? Actuando como una mujer. Bueno, me convierto un miércoles, si mi mente no me es infiel, me convierto un miércoles y un jueves al mediodía ya estaba sentado en una barbería para que me cortaran el pelo casi a mitad de espalda, rojo. Mi mamá fue a una tienda por departamento, la cual no lo vamos a proporcionar. Anuncio no eh, pagado. y fue, me compró una camisa de hombre. Uno le dije que no me compres esos pantalones de viejo, cómprame un mahón. Me compró un mahón y unas tenis, pues, para empezar. No tenía nada, nada, ni una media de hombre. Vivía 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año vestido de mujer. Wow. No tenía nada, nada de ropa de hombre. Y al llegar a este país, que prácticamente venía con otros planes, porque entonces cuando viajo de Puerto Rico para acá, porque pensé que me iba a morir, sí venía con el plan de hacerme operaciones en el pecho, en el cuerpo, en la cara y hacerme, pero como Dios ya tenía un plan, Dios no permitió que en ningún momento ningún doctor me tocara para cambiar ninguna apariencia de ninguna parte de mi cuerpo. Eh, y es ahí como empiezo entonces a la iglesia. O sea, Oh, wow. en medio del proceso, pues entonces yo decía, yo me sentaba y yo mismo meditaba y decía, bueno, entonces yo me imagino que esto es como mitad y mitad, porque ya estaba escuchando algunas predicaciones, y yo decía, yo creo que esto es como mitad y mitad, porque Dios no va a bajar del cielo a quitarme una blusa, ni a quitarme la falda, yo me tengo que comprar el pantalón y me lo tengo que poner yo. Yo no puedo, si voy a hablar, el día que me toque hablar, pues entonces pegar así, como si como si fuera una mujer hablando delante de la gente. Tengo que buscar la forma de cómo cambiar mi voz. Obviamente también las hormonas ya las había dejado de beber. El cuerpo ya estaba también transicionando eh, de hombre a mujer, perdón, de mujer a hombre, y estaba pues habiendo los cambios. No me atrevía a salir a la calle
los politos como este así porque se me pegaban del pecho y tenía los pechos bastante grandes. Y yo decía, ay, y ahora que la gente van a decir, se van a burlar de mí. Ujú. Y entonces como que lo tomé un poquito personal, pero luego no me duró tanto. Yo dije, el que quiera hablar, que hable. Y si no me preocupaba antes, ¿por qué me voy a preocupar ahora que estoy haciéndolo bien? Wow. Y, me convierto en junio. El instituto de la iglesia nuestra empezó para septiembre. Rápido le pregunté al pastor que si podía coger el instituto y me dijo, dame los papeles de Miguel, vamos a firmarlo. Y el pastor veía mucho, me miraba y me decía, siempre me miraba y me decía, tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Dios tiene cosas grandes contigo. Eh, y entré en el instituto en septiembre, se supone que me bautizara primero y después, pues entonces entré en el instituto en septiembre y en noviembre fue que me bautizaron. Y todo el proceso fue un proceso bastante rápido y hasta el sol de hoy. Sí, pues vamos a dejarlo hasta aquí, entonces vamos a hacer una segunda parte porque definitivamente todavía tengo más preguntas para hacerte y definitivamente, tú sabes, en este caso lo dejamos, ¿verdad? Para que todo el mundo venga el próximo martes a las 9 de la noche para la continuación de la entrevista con nuestro evangelista Miguel Morales. Así que no se pierdan la semana que viene la continuación, la parte 2 del testimonio de nuestro hermano Miguel Morales. Pues despídete hasta la próxima semana. Bueno, pues Dios me les bendiga a cada uno de los que han estado ahí. Así que, bueno, por causa de Lizzy, pues vamos a estar aquí la semana que viene nuevamente. Así que no se lo pierda. Habrá más preguntas que Lizzy me tiene, no sé cuáles son, pero vamos a tratar de contestarlas lo mejor que podamos. Así que para aquellas madres que tienen la fe, la esperanza, que tienen un hijo que se le ha hecho bien difícil, no pierda la fe. Eh, Siga creyéndole a Dios. Muchas veces somos nosotros los que necesitamos entrar en aguas profundas con Dios para ver la mano de Dios obrando, y aunque nuestros ojos no lo vean, nuestro espíritu, nuestra fe tiene que ver que algo está sucediendo en el mundo espiritual, pero eso lo provocas tú con tu oración, aleluya, y con tu cercanía a Dios. Así que la semana que viene vamos a estar aquí con un poquito más del hermano Miguel Morales, así que Dios le bendiga y adelante en el Señor. Y venimos la semana que viene, así que nos veremos hablando claro la próxima semana con Miguel Morales. Dios les bendiga.